Mañana era el Juegos. Mañana ¿A qué los jugaban? Juegos Infantiles durante la Revolución. Me encantó, me encantó. Mañana los Juegos Infantiles durante la Revolución y hoy vamos a ver qué era lo que estudiaban, Bien. qué aprendían, cómo eran los alumnos. Los niños en esa época. La diferencia entre varones y mujeres. Ah, claro, que había también. diferencias bastante Más. grandes también. Así que en esta semana de mayo, mientras los grandes se ocupaban de la revolución, de las nuevas ideas, de cómo iban a hacer, qué pasaba con los virreyes y toda esta historia, los chicos que estaban ajenos a toda esa cuestión, bueno... ¿Sobre qué estaban aprendiendo? Exacto, sobre A qué ver, estaban aprendiendo. Así ¿sobre que qué se lo vamos a- estudiaban? Bueno, el 25 de mayo los actos escolares eran todos similares, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos. Pero ¿cómo hubiese sido estudiar en esos días tumultuosos, ¿no? Y llenos de agitación? Bueno, en Buenos Aires el regimiento de los patricios había instalado su cuartel donde había un colegio, que era el colegio de San Carlos, es decir, que los alumnos se quedaron sin aulas, ni pizarrones, y andaban de un lado para el otro. Se preguntaban los chicos dónde iban a estudiar. ¿Dónde íbamos a estudiar si no teníamos colegio? lugar. Buah. Primero los enviaron a un terreno que el colegio tenía fuera de la ciudad. Al lugar lo llamaban la Chacarita de los Colegiales, donde está hoy el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Y ahí permanecieron un par de años hasta que se mudaron a la espaciosa casa de un rico vecino, don Riglos, que vivía al lado del Cabildo, o sea, en pleno centro, don Riglos. Y las primeras letras no se enseñaban en los colegios. Las primeras letras se enseñaban en las parroquias. Ah, mirá, claro. Ahí los curas le enseñaban a leer lo básico, leer, escribir, sumar y restar. Y por supuesto mucha religión, ¿no es cierto? En el colegio de San Carlos, que era el único de Buenos Aires, o el Montserrat en Córdoba, que ahí lo estamos viendo, se incorporaron otras materias, como si fuera un secundario. Pero al principio, durante la Revolución, los chicos, primero en Buenos Aires, que era el lugar más caliente de la Revolución, no tenían dónde estudiar, andaban de un lado para el otro, hasta que después don Riglos les cedió, era un tipo que tenía un adinerado, les cedió parte de su casa para que los chicos fueran a estudiar ahí. Pero, ¿dónde aprendían las primeras cosas? En las parroquias. ¿Pero qué pasaba con las chicas? Bueno, en general... Qué increíble. En general, las clases se impartían solo a los varones. Ah, no te puedo creer que las nenas no tenían clases. No. Aunque a partir del siglo XVIII Sí. y en algunas provincias se establecieron las escuelas para huérfanas y niñas. Ay, por Solamente. favor. O sea, no había varones ahí. Era nada más que para mujeres. Los esclavizados afrodescendientes no podían recibir ninguna clase de enseñanza, excepto la cristiana, y solo una vez por semana. Los maestros de escuela solían castigar las faltas de estudio o disciplinarias de sus alumnos con un golpe de palmeta en los nudillos de la mano, que es lo que estábamos Que ahí está, ahí viendo. veíamos, mira. Eso ocurría en la Revolución de Mayo. Claro. Claro, Épocas después tan vinieron distintas. los tipo casa de huérfanos, en donde ahí era solamente para las mujeres, en donde, bueno, ahí se les enseñaba lo básico, a leer, escribir, sumar y restar a las mujeres, y lo mismo que hacían en las parroquias con los varones. Digo, qué increíble. Y bueno, claro. Estamos hablando de 1810, ¿no? Qué cambio después. Pero qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, sí. Antiguamente los chicos y los perros tenían casi el mismo derecho, digamos, ¿no? El mismo estatus ahí. Sí. No había gran diferencia. Los chicos no existían, no eran tomados en cuenta en nada. Y menos las nenas. ¿Eh? Menos las nenas. Y Menos las todavía. mujeres, y menos las mujeres. Claro. Las mujeres empezaron a tener un poco más de importancia en cuanto a la educación, hablamos del año 1800, cuando se crearon las casas de huérfanas. Que bueno, había que hacer algo con los chicos ahí adentro. Entonces empezaron a impartir las primeras
las primeras letras, las primeras sumas y todo lo demás. La verdad que tremendo el tema de cómo el concepto que se tenía. Bueno, está bien, no podemos verlos con los ojos de hoy. No, por lo que supuesto. ocurría Uno no puede antes, ¿no? tratar de entender ese momento, Y- ¿no? Lógico. Pero digo, Pero está bueno conocer cómo qué era. raro, Sí, 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 qué por eso está raro, bueno que lo qué raro, traigas. qué raro. Y mañana vamos a ver a qué jugaban los Sí, chicos. mañana me encantó eso también. Vamos a ver a qué jugaban los chicos mañana. Bueno, gracias, qué buenas historias. En la Cuídese. semana de mayo. ¿Eh? En la semana En de la semana de mayo, los chicos de mayo. Adiós.